poquito de la clase. Y vamos a arrancar presentando el trabajo práctico 1, que ya está subido, en realidad siempre estuvo subido, está actualizado con algunos pequeños detalles al dictado de este año 2022, digamos, el segundo cuatrimestre. Y que ahora no me está funcionando el campus, no sé si ustedes pueden entrar. A mí no me está dejando. Pero bueno, se los quería mostrar desde el campus, pero no me deja. Así que se lo voy a mostrar desde mi máquina. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Sí. Perfecto. Bien, voy a compartir entonces la pantalla. Bueno, ahí están viendo entonces lo que sería el archivo de consignas del trabajo práctico 1 de esta materia. Recuerden que son 6 trabajos prácticos y después el práctico final. El título del práctico se llama Modelización de mecanismos y análisis de posición. Hay 2 archivos asociados, en realidad más de 2, hay 4 o 3 archivos asociados, que son el anexo, el listado y una explicación sobre cómo presentar, que es válida tanto para este práctico como para los venideros. La consigna es modelizar un mecanismo a partir de una imagen. O sea, cuando digo modelizar, es modelizarlo en un software de diseño 3D, que puede ser, como ya le dijo Santiago, el SolidWorks, el Solid Edge, que tiene licencias educativas en la página, digamos, oficial, o puede ser algún otro que ustedes tengan disponible o que estén acostumbrados a usar. La idea es que a partir de una imagen poder generar, digamos, los modelos, elaborando, digamos, el esquema cinemático en un croquis 2D, luego darle espesor a esos croquis y generar las partes en 3D, ensamblarlas utilizando, por ejemplo, relaciones de posición, y una vez que esté todo ensamblado, analizar su movimiento y trayectorias de algunos puntos de interés. La guía, digamos, que los va a ayudar a concretar este trabajo, está en el anexo, que ahora la vamos a ver juntos, y para que el trabajo sea distinto para cada uno de ustedes, hay una imagen diferente para que en función del número con el que termina el DNI de cada uno de ustedes, puedan hacer un práctico ligeramente diferente. Bien, entonces, el listado lo vamos a ver después. Vamos acá al anexo. Este archivo también lo hizo el ingeniero Marcelo Valderrey cuando estaba a cargo de la cátedra, y como está, digamos, hay mucho esfuerzo y está muy bien hecho, lo seguimos utilizando, digamos, año tras año porque está muy bien explicado. Digamos, es un anexo de 82 páginas, digamos, hay mucho trabajo acumulado acá. Y entonces lo vamos a ver muy brevemente. La idea es que a partir del libro de el MISCA, digamos, que es uno de los libros auxiliares que mencionaba Santiago hace un rato, puedan identificar la imagen que a ustedes se les va a asignar en el listado. Y entonces una vez que está la imagen en detalle, que lo vamos a hacer con esta tijera, puedan hacer un zoom adecuado y hacer una captura de pantalla con la tecla print screen o con la función recortes del Windows. Digamos, hay varias alternativas. En una aplicación sencilla, como puede ser el Paint, se le puede dar, digamos, se la puede extraer y dejar, digamos, solo la imagen para luego guardarlo como un archivo JPG o PNG. Luego, en este caso, el distributivo está hecho con el SolidWorks. En el SolidWorks, abrir un archivo de parte o de pieza, se le asigna un nombre y se procede, digamos, a crear un croquis, que en este caso lo van a renombrar como figura. Fíjense que acá en el árbol de operaciones aparece, digamos,
las modificaciones a los nombres que uno le va haciendo. No sé si están familiarizados con el árbol y el renombrar carpetas u operaciones es con la tecla F2. O sea, se paran arriba, por ejemplo, ahí donde hace croquis, presionan F2 y les deja cambiar el nombre. Y luego, en herramientas de croquisar, van a hacer o van a insertar una imagen de croquis. Ahí van a seleccionar el archivo que acaban de guardar como una imagen. Y entonces ahora la imagen va a formar parte del croquis en cuestión. Le pueden ajustar el tamaño, lo ideal es algo razonable, que ustedes imaginen que tiene ese mecanismo que les tocó. Y obviamente, o sea, el tamaño y la relación de aspecto traten de que quede cuidado, por eso está ahí tildada la casilla a bloquear la relación de aspecto. Entonces, bueno, configuran eso. Bien, miran que quede todo bien y ahí quedó el croquis con la imagen insertada. Y hasta acá medio que no generamos ninguna cosa nueva para nuestro croquis, para poder generar nuestras piezas. Pero bueno, si cierran el croquis, esto es lo que deberían ver en el árbol de operaciones. A partir de eso, lo que pueden hacer es generar un nuevo croquis, que en este caso les sugiere renombrarlo esquema cinemático, y tratar, digamos, dibujar usando el otro, digamos, la imagen como si fuese un papel que está detrás, dibujarle encima entidades que pueden ser rectas, curvas, ¿sí? Entidades geométricas, que las van a vincular con las estrategias de vinculación que tiene el desarrollo del croquis en el SolidWorks. Entonces ahí, por ejemplo, hacen un eslabón de una tijera, así como si uno lo dibujara a mano alzada. ¿De acuerdo? En este caso con segmentos y arcos. Pero la idea es que el eslabón represente o tenga 2 o 3 puntos que sean los críticos. Por ejemplo, en este caso, los puntos de interés, que es donde el eslabón se vincula con los otros, que serían los 2 puntos extremos de este segmento y lo que constituiría el filo de la tijera, eso sí tiene que estar como nítido. El resto no hay problema. Entonces, ahí les quedó croquisado el eslabón. Como una figura simétrica, y digamos, hay una estrategia muy válida de reutilización de croquis que son, digamos, y que ya los dejamos como una entidad, les enseña el anexo a generar bloques. Entonces les dice, bueno, cómo se crea un bloque a partir de un croquis. Entonces lo transforman en bloque y eso les va a permitir más adelante en la explicación insertar un bloque idéntico. Hacen lo mismo con el segundo eslabón y luego insertan, ¿sí? dos bloques iguales y les va a quedar algo como se está viendo ahí con un pequeño relleno que es una herramienta para visualizar mejor los bloques. Entonces llegan hasta ese paso. ¿Se entiende? Cuando están más o menos a esa altura, lo que pueden hacer es identificar, a veces, digamos, como dice ahí, muy arbitrariamente, un eslabón de bancada, es decir, un eslabón que va a quedar fijo al entorno, o sea, con respecto al origen de coordenadas, no va a poder ni trasladarse ni girar, y el resto van a ser los eslabones que se muevan en torno a ese. Entonces, dibujan quizás una pequeña línea auxiliar en una parte del bloque, fijan la línea y entonces por añadidura, si hacen coincidir el bloque con esa línea, va a quedar fijo el bloque ese de abajo. Y luego empiezan a establecer vínculos entre los bloques que están, entre comillas, sueltos de momento, como por ejemplo que coincidan estos dos, el punto ahí, como si, donde iría uno de los pernos de la tijera, y lo mismo con
esos otros dos puntos que están seleccionados ahora y con el de ahí arriba que ya fue colocado. Entonces, digamos, en esta posición ya quedaron vinculados los eslabones a través de coincidencias entre diferentes puntos de los bloques. Luego, haciendo clic con el mouse en uno de los eslabones y arrastrando, se puede observar la movilidad, digamos, se puede apreciar cómo este mecanismo se va a desplazar en función, digamos, de cómo dice la fuerza y de la ubicación del bloque que está fijo. Entonces van a poder verificar eso que ahora voy para adelante y para atrás un par de veces para que vean cómo está, entre comillas, animado nuestro mecanismo de una forma muy rudimentaria, haciendo clic con el mouse y arrastrando. Pero bueno, ya empezamos a vislumbrar para dónde va el tema de este práctico. Hasta acá, algo muy sencillo. Si eso está hecho, digamos, de manera correcta, una verificación más que válida es analizar, ¿no?, con la fórmula con la ecuación de Grueber, la cantidad de grado de libertad que tiene nuestro mecanismo. ¿Bien? No sé si creo que la dieron en alguna asignatura. Y sería cuestión simplemente de aplicarla a este mecanismo en particular o al que les toque. Bueno, en este caso tiene un grado de libertad. Recuerden sumar, digamos, los eslabones que hacen de bancada, digamos, tengan presente ese tipo de cuestiones. Una vez que practicaron, digamos, con esa manera de animar un mecanismo, lo que pueden hacer es ir mejorando el método y ya tratar de dibujar eslabones de una manera más fidedigna, digamos, más que copien mejor la figura que ustedes insertaron como tapiz. Entonces van a tratar de, con las mismas herramientas de croquis, ya ir, digamos, pasándole bien por encima al dibujito. Bien, y les va a quedar quizá un croquis así. Entonces, a ese tipo de croquis después le pueden dar espesor con la operación saliente extruir y les va a quedar una pieza. Van a guardar esa pieza. Bueno, la pieza les va a quedar de momento toda así como en color azul. El Solid utiliza el color azul y el signo menos entre paréntesis ahí en el árbol de operaciones para indicarles que el croquis no está completamente definido. O sea que si yo sin querer paso el mouse por arriba del croquis cuando lo estoy editando, la geometría se puede modificar dado que no hay cotas ni relaciones de posición o de referencia con el origen de coordenadas. Por lo tanto, la sugerencia es, sin tocar, digamos, ya que le pasaron bien con los elementos de croquis por encima al dibujo, bueno, traten de acotar, aunque les quede así con decimales y demás, traten de acotar ese croquis para que se transforme, ¿sí?, en un croquis completamente definido, en lo posible siguiendo alguna intención de diseño, como pueden ser, por ejemplo, acá, la distancia entre agujeros, el ángulo que forman esos agujeros con la horizontal, dado que el filo es horizontal. Bueno, tratando de seguir un poquito eso, vayan acotando o relacionando todos los elementos del croquis hasta que se transforme en un croquis completamente de color negro, o bien, esa es una manera de identificarlo, y si no, cuando hacen clic ahí en el salir, van a ver desaparecer el signo menos entre paréntesis ahí del árbol de operaciones. Entonces, bueno, van a resolver eso con un eslabón, van a hacer lo mismo con el segundo eslabón. Bien. Y van a poder, digamos, guardar eso como una segunda pieza. Entonces, en un ensamblaje, ahora van a insertar dos mangos y dos filos, por decirlo así. Y con relaciones de posición van a tratar de armar esa tijera, ¿no?, o lo que les toque, para tratar de que ahora, replicando
¿sí? O sea, dejando fija una de los eslabones, fíjense que acá aparece como fijo el que tiene la letra F. Y los otros eslabones pueden estar vinculados entre sí, pero tienen movimiento y por eso aparecen con un menos entre paréntesis. Van a poder repetir eso de agarrar el mouse, posarse sobre un eslabón y arrastrarlo para lograr, por ejemplo, ese tipo de movimiento. Entonces, esa es una verificación que van a tener que hacer. Algo, digamos, muy, muy elemental. Y entonces, cuando eso esté chequeado, van a abrir el módulo del Motion, ¿sí? Que tiene tres posibilidades de análisis. La animación, el movimiento básico y el análisis de movimiento. Lo que, digamos, la animación es lo más simple. Entonces, con la animación pueden, por ejemplo, poner una posición inicial, una posición final y a través de estas marcas, y entonces pedirle al software que haga, digamos, mover ese mecanismo entre las posiciones que nosotros le indicamos en un lapso de tiempo. Entonces, cuando apretan ahí la tecla play, que está por acá, van a ver cómo solito el mecanismo evoluciona desde la posición inicial que yo le fijé hasta la posición final que yo también le fijé. Eso simplemente es una animación, o sea, ahí no está verificando ni fuerzas, ni está actuando la gravedad, ni nada por el estilo. ¿Bien? Pero bueno, es como un paso más en el aprendizaje del uso de esta herramienta. Una cosa más avanzada que se puede hacer es generar, digamos, un análisis de movimiento. En ese análisis de movimiento pueden poner un motorcito indicándole, por ejemplo, qué fuerza o qué movimiento tiene que hacer, con qué frecuencia, con una serie de parámetros, y entonces tratar de que ese movimiento de nuestro mecanismo no venga dado por que yo le dije cuál era la posición inicial y final, sino porque hay entre comillas, un motor, una fuerza externa que yo le estoy indicando al software. ¿Bien? Entonces, como eso va a tener un valor, es un poquito más realista el estudio de movimiento. Y luego también nos permite incorporar puntos, ¿sí? Que van a ser como puntos importantes o puntos críticos en nuestro análisis, porque vamos a suponer que no sé, el punto más alejado y puede ser el que se golpee contra otra pieza del contexto. Bien, entonces, bueno, para estudiar esas trayectorias pueden marcar los puntos de interés y cuando hacen el estudio de movimiento van a poder verificar cómo ese punto evoluciona durante, digamos, las marcas que yo le fijé a mi mecanismo y entonces van a ver distintas trayectorias de los puntos en función de cómo haya estado diseñado el mecanismo. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Y eso Sí, el Marcos. programa tiene como si fuese choque entre las piezas o lo tendríamos Sí, que pero hacer manualmente con las liñitas esas viéndolo? no, de momento no vamos a analizar interferencias entre piezas. ¿Sí? Se supone que ustedes van a ensamblar algo que no tiene interferencia o vamos a imaginar que no tiene. Lo que quiero ver es que nuestro mecanismo no tenga interferencia con otras cosas eventuales que puede haber alrededor. No lo estamos analizando al mecanismo hacia el interior para ver si choca las piezas entre sí o si se traba. De momento no quiero analizar eso porque es un poco complejo. Pero sí, el software tiene esa herramienta también. ¿Sí? O sea, tiene mucho potencial el software. Te permite ver si se chocan las piezas entre sí y si se chocan, a su vez vos le puedes asignar que sean piezas que son rígidas 100% o que tengan cierta elasticidad. Entonces las piezas actúan como resortes entre ellas y eso te impacta en las velocidades y en las aceleraciones de los eslabones, en el supuesto desarrollo del mecanismo. Bueno, la complejidad se puede elevar mucho
puedes considerar los pesos propios, puedes considerar la gravedad, o sea, todo eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante en la materia. De momento, para este primer práctico, lo que quiero es que aprendan a croquisar, que aprendan a vincular, a generar eslabones con espesor, que los puedan vincular con relaciones de posición y que logren hacer un análisis de movimiento parecido a lo que yo mostré recién. Obviamente, como no les va a tocar la tijera, les va a tocar otra figura, bueno, tendrán que evaluar ustedes cuáles son los puntos de interés, qué es lo que va a quedar fijo, qué es lo que se va a mover, ¿bien? Pero el espíritu del práctico es medianamente ese. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Profe, ahí en el campus no figuraba la fecha de entrega. ¿Cuándo sería esto? Bien, la fecha de entrega está en la lista, está bien, todavía no está subida, pero en la guía de estudio. Claro, sería la tercera clase, ¿no? Sería la tercera clase, o sea, más o menos el miércoles 7. Generalmente le damos un día más para que aprovechen ese día para hacer alguna consulta por si les quedó. Es decir, sería el jueves 8 de septiembre, ahí estaría más o menos la entrega del TP1. ¿Sí? Yo después voy a habilitar el vínculo porque ahora, insisto, no me está dejando entrar. Bien. Bueno, con respecto al listado. O sea, cada uno de ustedes va a tener un código que va a quedar definido por el último dígito del número de DNI y en función del código les tocará una figura distinta del MISCA. Les abro el MISCA para que veamos cuáles son las figuras. Fíjense que yo en el listado recién les decía que de la página 25, entonces en el MISCA, página 25, acá tienen unas cuantas figuras distintas. Está la tijera, de esa que veíamos recién, y hay otras. Bueno, entonces a los que termina el DNI en 2, les toca la figura 1.6. La figura 1.6 es esta tijera que está acá abajo. Bien, está acá. Entonces, bueno, harán todo el mismo procedimiento, pero con esta otra figura. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, se Sí, entendió. profe. Bien, y para presentarlo, les dejo este archivo que se llama presentación, donde les resume un poco el espíritu de la presentación de todos los prácticos que vamos a ver. ¿Y cuál es? Es poder mostrar simplemente con, de todos los prácticos, no, de los prácticos de este estilo, mostrar con captura de pantalla que ustedes hicieron el ejercicio. Porque, a ver, es algo muy largo y es difícil, como no tiene números, ni no hay ni una planilla de cálculo, ni nada que se pueda entregar así como un objeto resultado. Entonces lo que quiero es que me muestren con captura de pantalla a lo largo del proceso que hicieron el práctico. Entonces, que me muestren cuando capturaron la imagen del MISCA, cuando estaban dibujando los eslabones, ¿sí? Cuando les quedó así ya los eslabones dibujados y probaron y sacaron verificaron la movilidad con la fórmula de Webler. Después cuando hicieron los eslabones con la forma más fidedigna, cuando le dieron, digamos, terminaron de acotar cada uno de los croquis. Y después cuando hicieron los análisis, el estudio, la animación y luego el estudio de movimiento. La idea es ir capturando distintas pantallas, volcar todas esas imágenes en un Word, que después transformarán en un Word o en un LibreOffice, que transformarán a PDF, y en el PDF lo renombrarán de esta manera, TP01, apellido, guión bajo nombre, legajo.pdf, que tiene que ocupar menos de 10 megas y lo van a subir al campus en el espacio que está destinado para eso. ¿Sí? Si eventualmente
ya sea en este práctico que no creo o en algún otro, les queda un archivo de más de 10 megas, muy probablemente el problema esté en el tamaño de las imágenes. Tamaño me refiero a la calidad de las imágenes que están insertando en el documento, en el editor de texto. Por lo tanto, ahí tienen dos estrategias. Esto lo voy a volver a repetir quizá cuando entreguen el práctico final. O achican las imágenes antes de insertarlas en el procesador de texto y luego lo transforman a PDF y queda todo bien. O cuando hacen la conversión a PDF, configuran el conversor de PDF para que les achique la calidad de las imágenes y por ende que quede un tamaño de archivo un poco menor, que en definitiva el objetivo es que sea menor a 10 megas el archivo completo. Bien. Como no estamos trabajando con informes donde la calidad de las imágenes sea algo súper necesario, pueden jugarse a achicarlas con tal de que se visualice que hicieron el práctico. Bien. No es algo crítico, no es que estoy mandando justo una trayectoria o una gráfica donde tengo que leer valores y si achico mucho la calidad, entonces no se leen los valores y pierde sentido la imagen. No es el caso. Entonces, bueno, practiquen un poquito eso si es que el tamaño de archivo excede los 10 megas. ¿Y se puede comprimir el archivo? No, porque te admite, primero que los PDF casi no tienen capacidad de compresión. Y después que el formato de subida, lo único que te admite es que tenga la extensión PDF. Pero no se preocupen, con este primer práctico en general no tenemos ese tipo de problema. Si lo tuvieran, bueno, lo resuelven como expliqué recién. El problema este se genera mayormente con el práctico final, que sí tiene un volumen de imágenes y de texto y, digamos, suele ser un práctico bastante largo. Entonces ahí sí por ahí tenemos algún conflicto por el estilo. Bien, todavía no me deja entrar al campus, pero bueno, va a estar habilitado, les quería mostrar dónde estaba, va a estar habilitado la tarea que dice entrega del TP01 con el rango de fechas, que sería a partir de hoy, nada más que no está a partir de hoy porque no lo puedo editar, hasta el día hasta el 8 de septiembre, que es la fecha de presentación. Como siempre, si eventualmente alguien tiene un problema o hay alguna situación, nos escribe un mensaje, nos escribe un mail, nos comunica y vemos cómo lo podemos solucionar. No se manden a mandarnos práctico al mail y demás, porque después se nos arma un despiole con los archivos y quién lo tiene y qué sé yo, que nos desorganiza mucho el trabajo, sobre todo porque usamos los mails para otros trabajos y después tenemos muchos frentes abiertos. Así que cualquier problema, primero se comunican, nosotros le extendemos la fecha o no sé, vemos si generamos otra tarea para que la suban a otro espacio del campus, no sé, algo vamos a inventar, pero no nos manden así de sopetón archivo al mail, porque generalmente nos complica bastante el día a día. Bien, eso en cuanto al práctico. Luego podemos ver algo vinculado a las lecturas semanales. Les comparto. En realidad no, estaba bien compartido. Lo que les estaba mostrando Santiago hace un rato. ¿Era esto? Bien, en la guía de estudio, bueno, ya vieron cuestiones generales, las fechas, las condiciones para aprobar, los libros. En la clase 1 dice, hicieron el análisis con Santiago, vimos la presentación del TP, les va a quedar pendiente la realización de la evaluación diagnóstica y tienen como recomendación de lectura fuera de clase 3 cosas. Por un lado, vamos a empezar por abajo. El apunte de teoría de elasticidad lineal de Valderrey hasta el capítulo 4 inclusive, que está subido al campus.
ese apunte, la recomendación es que lo vaya leyendo de a poco, que lo incorporen de a poco. Si bien es una versión simplificada, ¿sí?, para estudiantes, de un tema que tiene cierta complejidad, como es la teoría de elasticidad, el ingeniero Valderrey tiene una gran capacidad didáctica y de redacción y logró resumir un montón de cuestiones de este tema, bueno, que él las estudió en algún máster que hizo y demás, cuando todavía no estaba tan difundido, quizás en nuestra facultad, este tipo de enfoques, y logró condensar todo ese contenido en este apunte que está, a mi juicio, muy bien explicado. Entonces, tiene varios capítulos. En este caso, volvamos a la guía. Les recomienda leer hasta el capítulo 4 inclusive. Entonces, bueno, simplemente es un enfoque de cómo primero, de cómo son las tensiones en un sólido elástico, de cómo son los desplazamientos y las deformaciones. Quizás muchas de estas cosas ustedes ya las tienen ahí dando vuelta porque las vieron en otras asignaturas, pero les empieza a inculcar no solo, digamos, ya no los conceptos, porque se supone que los tienen, sino les empieza a inculcar cómo relacionar esos conceptos para lograr analizarlos desde un punto de vista global, que es a través de las relaciones que existen entre tensión, deformación y desplazamiento, y luego, a través, digamos, de ver cómo de forma genérica se pueden resolver problemas elásticos. En este caso, digamos, el enfoque es para una resolución con métodos numéricos, pero bueno, hay también otras maneras. Entonces, bueno, de a poquito, este es el índice nada más, pero vayan leyendo todos estos temas y si surgen consultas, las pueden después volcar en clase, ¿sí?, para ver si hay algo que les va trabando. La recomendación es que no agarren esto la última clase o la clase que veamos, no sé, que Santiago les muestre lo que son los tensores, sino que ya lo vayan masticando y lleguen con un nivel de teoría, aunque no lo terminen de entender, pero ya que lo hayan leído, les va a empezar los va a empezar a familiarizar con ciertos términos, ¿sí?, con expresiones, con notaciones, con imágenes que Santiago va a dibujar, les va a mostrar en un software. Entonces, si ya llegan con esa base, le van a sacar mucho más el jugo a la clase teórica. Y por ende, van a lograr una mejor comprensión. Y como el aprendizaje es una cuestión espiralada en nuestra cabeza, y muchas veces tenemos que pasar una y otra vez por el mismo punto, y por más que nos parezca que estamos leyendo lo mismo o que nos están explicando lo mismo, cada vez que lo leemos o que nos lo explican, la cosa se va, digamos, como se va aclarando el panorama, vamos viendo imágenes que antes no reconocíamos. Bueno, para lograr hacer ese recorrido con el aprendizaje, la recomendación es empiecen a leer desde ahora y no se atoren con el conocimiento tratándolo de incorporar todo junto antes del examen o todo junto en el momento en el cual Santiago les desarrolla esa teoría. Entonces, bueno, eso es simplemente una recomendación. Por eso arrancamos hoy desde la clase 1 con esa lectura semanal recomendada. Con respecto a las otras dos cosas que les sugiere leer la guía de estudios, está el manual de resistencia de materiales de Pisarenko, que quizás ya lo vieron también en alguna asignatura. No sé si lo tienen, o digital, bueno, está ahí también para bajar. Es un libro que ya no se edita más. Es raro conseguirlo en papel, pero bueno, si alguien lo tiene o lo consigue ahí usado en Mercado Libre, qué sé yo, por ahí está bueno tenerlo. Y si no, siempre en digital, uno se lo puede llevar a cualquier parte del planeta que le toque trabajar o vivir. En particular, les recomiendo leer los ítems, digamos, del 1 al 3 inclusive.
Entonces, bien. Van a estar por acá. ¿Sí? Capítulo 1, introducción. Bueno, van a recorrer todo esto. ¿Sí? Hasta llegar ahí a las... hasta llegar al ítem 3.